Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Este día 19 de marzo del año 2025, en este escenario Jurídica Sandra Yaya, estaremos exponiendo un tema bien interesante. Bueno, sucede que hace más o menos un día expuso el presidente Gustavo Petro algo muy interesante, bajo lo cual se abre el debate. Dice: el ingreso promedio en Colombia es de los más bajos del mundo y la productividad de las menores. Ambos conceptos están ligados. Se es pobre si no se es productivo a escala nacional. Y lejos de los argumentos ignorantes de los 8 congresistas, la pobreza y la falta de empleo, vamos a leer aquí un poquito más, tiene otras explicaciones. El empleo no depende del bajo salarios de los trabajadores. Eso es una mentira. Punto ahí. Vamos a abrir un gran paréntesis. Se ha argumentado con esta narrativa que si la reforma laboral se aprobara, ¿cuánta cantidad de empresas se quebrarían? Porque entonces tendrían que pagarle mucho más a los empleados. Entonces, dicen ellos en su narrativa que es mejor tener los salarios de los trabajadores bajos y menos garantías laborales en los trabajadores para que las empresas puedan generar más empleo. Pero resulta que durante años con esa narrativa nos estuvieron engañando. Siempre tenían ese pensamiento. Pero nos preguntamos los colombianos, ¿por qué Rappi tuvo tantas ganancias y algunas empresas, y en total en general, muchas empresas tuvieron ganancias por encima de los billones, pero los salarios siempre seguían pequeños y las garantías laborales de los trabajadores no las tenían? Es decir, se es pobre si no se es productivo a escala nacional. Ahí vamos entendiendo las razones. Es decir, hoy los 8 congresistas, la oposición no inteligente, argumenta que la reforma laboral no se debe ni debatir, ni aprobar, ni los colombianos debemos de volver a tener nuestros derechos laborales como alguna vez los tuvimos, porque esto se relaciona en que las empresas se podrían quebrar. Pero hay otros argumentos que el presidente expone, y es que a la mayor oferta y buena demanda habrá más empleo. Y la reforma laboral trae consigo la generación de 91,000 empleos. Se busca reducir la informalidad y establecer mayormente la formalidad. Ahora bien, el empleo no depende del bajo salario de los trabajadores. Eso es una mentira. Si fuera así, Colombia tendría una de las tasas de empleo más altas del mundo y tiene una de las más bajas si no se coloca como empleo el trabajo informal. Si solo se cuenta al empleo capitalista, que es el trabajo asalariado, y es así como se construye el indicador tasa de empleo en el capitalismo, el desempleo en Colombia alcanza niveles del 60%. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el capitalismo no crea empleo en el país, siendo que es el trabajo la fuente de su ganancia? Alguien dijo muy claramente que si el empresario genera más empleo, pues hay más ganancias, y eso es verdad. Si nosotros generamos más empleo, hay más ganancias. ¿Por qué?
porque simplemente los servicios se van a extender más. Va a haber más servicios, va a haber más ingresos y esto provoca que igualmente el empleador tenga que recurrir a más mano de obra. Pero si el empleador siempre está diciendo de una manera diferente en su narrativa que crear más empleo va a generarle pobreza, la verdad yo no entiendo ese argumento cuando alguien dice eso. Entonces me pregunto, si un empleador va a generar más empleo y le va a crear más pobreza, pues es muy sencillo. Hay falta de ideas, hay falta de expansión en el servicio. Eso es lo que yo observo acá. O será más bien que si el empleador genera empleo y son más los empleados que tiene ese empleador, todos trabajando en un mismo fin, pues lamentablemente ahí lo que está pasando es que todos esos empleados que trabajan para ese empleador le están generando más ingresos, pero el empleador no les está dando beneficios. Si el empleador dice vamos a aumentar un poquito más el capital, es decir, vamos a pagar un poco más en materia de salario, tenga la seguridad que va a haber más empleados y más gente interesada en trabajar en esa empresa y más interés en crear más servicio en esa empresa. Esa es una de las formas que uno observa aquí. Pero lo que uno ve al otro lado es una cantidad de empresarios que quieren tener cualquier cantidad de empleados a un salario más bajito, sin condiciones laborales que sean garantías para ellos, trabajando prácticamente como esclavos y esclavas, pero el empresario está ganando. Y aquí lo que busca el gobierno de cambio, el proyecto progresista, lo que busca es que si los empresarios tienen un servicio que están prestando y generan más empleo, pues obviamente hay más oferta, más demanda. Esto representa que si hay más número de empleados, los servicios obviamente mejoran más, hay más desarrollo y por ende más ingresos, y los ingresos no solamente son para el empresario, sino también van a ser para los asalariados, para los empleados. Se busca un balance aquí, más equidad, menos desigualdad. Se busca más respeto, más dignidad. Respetar al empleado, al asalariado, porque al fin de cuentas, ese asalariado es el que trae la bonanza a la empresa. Si hay más personal trabajando, es más servicios los que presta la empresa, son más ingresos y de ende, pues habrá más dinero para pagarle a esos asalariados y también habrá dinero para el empresario. Obviamente, y mejorando más los servicios. Esas son las razones por las cuales se busca establecer la reforma laboral. Pero claro, 8 congresistas con una mente completamente cerrada no lo ven. No lo ven. Sus mentes están completamente configuradas de tal manera que creen que si se establece la reforma laboral, entonces ellos se van a empobrecer. Pero carambas, los 8 senadores que están impulsando esto están representando un gremio de empresarios que son multimillonarios. ¿A dónde va la cosa que no se entiende? Para que digan que una reforma laboral los va a empobrecer. Es ahí donde no entendemos esa lógica. Pongámosle a punto a esta aquí. El bajo empleo de Colombia se produce porque es más rentable la renta y vivir de la renta que de la ganancia que sale de la producción. O sea, para ellos es más favorable tener propiedades, ponerlas en renta y vivir cómodamente, mientras otros se parten el lomo. Cuando, por ejemplo, si tenemos un empresario que tiene un producto para vender o tiene una tierra para producir y son varios los que van a trabajar la tierra,
Todos en conjunto unidos trabajan la tierra, se saca el producto, se comercializa el producto, se vende el producto, las ganancias entran, el empresario gana y los trabajadores también podrían ganar, pero siempre y cuando se respeten las garantías laborales de esos trabajadores. Pero mientras no existe la reforma laboral, muchos campesinos están sometidos a que tienen que trabajar y trabajar. No importa si hace sol, no importa si llueve, tienen que trabajar, pero no tienen condiciones laborales que garanticen su mínimo vital, que garanticen que podrán alguna vez tener una vivienda, tener una educación, tener una mejor salud. No, porque aquellos empresarios que son esclavistas siempre van a mirar que la reforma laboral, en vez de favorecer, siempre les va a traer problemas. Y el presidente de la República, Gustavo Petro, lo que busca es mostrarles un diferente panorama frente a esta situación. El trabajo solo sirve para sacar ganancias en el capitalismo. Entre más trabajadores, más ganancia para los empresarios. Pero los capitalistas productivos colombianos no quieren más trabajadores porque les parece mejor no revertir sus ganancias en la producción colombiana, sino que introducen sus ganancias en títulos de ahorros, paraísos fiscales, tierras en el Bichada, urbanizaciones con tierra urbana, a la que le hacen crecer de precio artificialmente o lavado de activos para entregarle dinero a narcos a través del contrabando o sobrefacturando exportaciones. Se compran bancos o especulan con anticimismos, precios de la electricidad y el gas, destruyen la misma producción, etc. Esa es la forma como hoy opera el capitalismo salvaje que tiene Colombia. Sí, efectivamente, hoy buscan muchos de ellos decir, para mí es más fácil tener un predio, alquilarlo y de eso vivir cómodamente. Hay personas que tienen un predio y construyen en ese predio más espacios habitacionales y pueden llegar a tener una casa que aparentemente tenía 36 metros cuadrados construidos y terminan multiplicando eso por 4. Estamos hablando de aproximadamente más de 120 metros cuadrados construidos. Y esos espacios habitacionales terminan arrendándolos a personas pobres que vienen a pagar por esos espacios habitacionales más o menos unos 450,000 pesos por un espacio de 2 metros cuadrados, pues eso es lo que se llamaría la renta. Y pues mientras ellos viven de eso, entonces si la persona no pudo pagar, no hay problema, se va y viene otro y así, y la juegan de esa manera. Una casa la terminan convirtiendo en eso, simplemente espacios para convertirlos en espacios habitacionales o simplemente arrendar para locales, y si el trabajo no funcionó, si el negocio no funcionó, para ellos no es problema, simplemente chao, y nos vemos con otro, y así sucesivamente. Entonces, de esa manera es como se levantan algunos personajes con esta clase de maniobra. Entonces, pues es tremendo, ¿no? Es tremendo, pero eso es la realidad. Es la realidad. Bien, seguimos mirando acá. En todas estas operaciones no se produce, no se genera trabajo, solo se usa el dinero para captar rentas de oportunidad, dañinas para la economía nacional. Si hay un dinero que tú tienes, muchas veces prefieren meter ese dinero en un trading, meter ese dinero en la moneda que llaman criptomoneda, ¿no es cierto? Y esperar que un sistema automático les proporcione las ganancias. Cuando ese dinero más bien, ¿por qué no coger ese dinero y reinvertirlo? ¿Por qué no tomar ese dinero y crear con ese dinero, por ejemplo, un restaurante? Y ahí habría generación de empleo. Crear, por ejemplo,
una sala grande para cuidar bebés, sala cuna para cuidar bebés, y ahí se generaría empleo. O, por ejemplo, una pequeña plaza de mercado, ¿no es cierto? Y ahí se generaría empleo. O, ¿por qué no tomar ese dinero y contratar cualquier cantidad de personas y poder limpiar los parques, poder arreglar las zonas verdes, poder arreglar las zonas de ornato? ¿Sí? ¿Por qué no hacer eso? O mejor aún, ¿por qué no generar empleo para poder cultivar un tanto a las personas para que todas las mañanas en 2 horas desarrollen ejercicio físico, ¿no? ¿Cuánto no se podría hacer con el dinero que muchas veces obtienen, pero no, prefieren situarlo en negocios de trading? Es decir, como dicen ellos, este es un capital donde simplemente lo ponen a trabajar y esperan más adelante las ganancias. O lo que hacen muchas veces estos empresarios, prefieren más bien entregarle el dinero a los narcotraficantes y decir, mire, usted pone tanto dinero y por esto entonces nosotros traficamos droga, luego la convertimos en algo y luego viene el contrabando y luego el contrabando entra y luego entonces si usted tiene tanta cosa que vender y ahí usted tiene su ganancia. Todo eso pasa, pero vayamos a mirar en todo ese ejercicio, en toda esa dinámica, en toda esa logística, o en algún momento hubo generación de empleo. Eso no ha habido nada ahí. Lamentablemente no ha habido nada ahí. Entonces, esas son las razones por las cuales hoy se discute, se debate, se pelea la reforma laboral y se está poniendo, de hecho, que la reforma laboral en ningún momento va a ser algo que afecte la economía de este país y menos a los empresarios. Por el contrario, es para mejorar a los empresarios también. Pero todo tiene que tratar de buscar ser más equitativo. Algo que, pues, lamentablemente la oposición no inteligente no lo suele ver. El Banco de la República, por sectarismo político, ha engañado a la población haciéndole ver que la inflación proviene de la cantidad de dinero en el país, que es, al contrario, muy baja y eleva la tasa de interés real, premiando la rentabilidad de las rentas en contra del capitalismo colombiano. La inflación era de fuera del país y la controlé a partir de bajar los precios de los alimentos e insumos importados. Si queremos desarrollar el capitalismo colombiano y la cantidad de trabajo, lo que tenemos es que bajarle a la captura de las rentas, hacer reinversión productiva de las ganancias con todo manual sobre la lógica del capital, dice desde el inicio mismo del capitalismo. Si empresarios oscuros siguen comprando congresistas, como pasa acá con los 8 senadores, para financiar sus campañas políticas y no permiten que se alcen los salarios, no habrá leyes que de verdad despeguen el empleo y dignifiquen el trabajo y solo dirán mentiras mientras están recibiendo las monedas. Por eso le toca al pueblo hacer las leyes, que es el grado más alto de democracia. Ahora nos cuenta aquí, por ejemplo, Mario Valencia una cosa para lo cual fue eso lo que afirmó el presidente de la República, ¿no? Es decir, Mario Valencia dice una cosa y el presidente de la República pues le da todo este argumento, ¿no es cierto? Porque Mario Valencia dice, durante décadas han tejido mitos sobre los costos salariales para evadir el debate sobre la precaria estructura productiva que crearon con el rentismo. No hay evidencia que la reducción de costos salariales genere empleo. Es decir, siempre estuvieron con la narrativa de que reducir los costos salariales iba a generar más empleo. ¿Y lo hubo? Yo pregunto hoy por hoy, ¿por qué rayos hoy muchos jóvenes van a trabajar en el servicio domiciliario y de su bolsillo tienen que poner un poquito de capital para poder tener el trabajo? No debería ser así, porque si muchos de esos jóvenes hoy no tienen dinero para poder invertir
en ese trabajo, pues lamentablemente se quedan viendo un chispero porque no tienen cómo trabajar. Si no tienes un capital, ejemplo, no tienes un capital de 100 mil pesos para empezar a trabajar como domiciliario, estás en la nada. Y veo que hay muchos trabajos hoy en día que son así. Si tú no tienes capital para empezar, no puedes empezar a trabajar. Es decir, forzosamente están buscando que el empleado tiene que casi que ser un empresario que deposita un dinero para empezar a usar un servicio, una plataforma que te genera empleo. Haga cuentas como si yo, en cierta manera, de manera casi que automática, estoy obligado a pagar, como se dice, una membresía, una inscripción, un valor de asociación para poder tener ese empleo. Es lo que yo observo aquí. Eso no debería ser así. Yo sé que hay mucha gente que necesita que le hagan domicilios, que le lleven un paquete de un lugar a otro lugar, que le traigan la comida, que le lleven un mercado, que lleven medicamentos, que le generen una diligencia, cosas de ese tipo. Pero lo que yo no puedo entender hoy es por qué estas empresas obligan a las personas a que tienen que poner un capital que ni siquiera tienen y que sufren para conseguirlo, para simplemente tener un trabajo. Entonces, vuelve y juega. Esta reducción de costos salariales es que generan empleo, pero eso es una enorme mentira. En ningún momento están generando empleo. Están generando es una cantidad de gente en una sociedad que se deprime, se estresa, porque al no tener el dinero para poder empezar ese negocio, muchos de ellos terminan aterrizados en un suicidio. Y no debería ser así. Sobre la reforma laboral de Uribe, que redujo los recargos nocturnos y dominicales, un estudio de Alejandro Gaviria 2004 dice, el análisis muestra que los efectos sobre la generación de empleo y sobre la formulación del empleo fueron inferiores a lo esperado y los programas de apoyo al desempleado y de estímulo a la generación de empleo no han funcionado. Es decir, durante décadas, ¿qué observamos? Antes de Uribe había trabajo. Antes de Uribe habían contratos a término indefinido. Antes de Uribe se pagaban las horas extras a partir de las 6 de la tarde y se pagaban los dominicales y los festivos. Y después de Uribe, ¿qué pasó? Todo un total caos. Esas son una de las grandes razones por las que hoy mucha gente marcha pidiendo que se resuelva el problema del empleo. Porque hoy observamos jóvenes que llevan más de una década trabajando como esclavos y a este tiempo, a ese ritmo, no tienen una propiedad, no tienen una vivienda. Porque lamentablemente los salarios que se ganan ni siquiera alcanzan para cubrir el valor de una renta, no alcanzan para cubrir el valor de la parte alimenticia, el vestuario, el calzado, no alcanza. Si nosotros observamos a diario, un joven se gana un salario mínimo y en la calle a duras penas tiene que estar gastando entre 30 y 40 mil pesos. Multipliquemos esto por 30 días, nos da 1.200.000 pesos. Solamente comiendo. ¿Y dónde queda el dinero de la renta? ¿Dónde queda el dinero que tienen que pagar para cubrir un gasto donde puedan vivir? Ni siquiera una alcoba. Es así como están las cosas hoy. Y es por esa razón que hoy se urge que la reforma laboral salga. Pero necesitamos que esa reforma laboral caiga en manos de gente que sí esté con inteligencia para analizarla y debatirla. Pero preciso cae en una comisión donde hay 8 congresistas. Bueno, entonces vemos aquí lo siguiente. La ley 1607 del 2012, reforma tributaria, eliminó los aportes para fiscales del SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, bajo el argumento de una mayor productividad y formalización. Anteriormente, esos aportes que se generaban por parte de la empresa se daban al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
y en el 2012 se quitan. ¿En alguna manera eso ayudó? Nunca ayudó. Según Farme 2020, las evaluaciones de impacto, entre comillas, dan cuenta de resultados muy modestos, largamente por debajo de las expectativas de sus promotores, cierra comillas, con reducciones de apenas 2 pp frente al costo de renuncia en el recaudo para fiscal de 15 pp. La informalidad parece responder más a condiciones estructurales de la economía que a la reducción de costos salariales. Arroyo Perea 2025. O sea, a raíz de todas estas circunstancias, el trabajo informal fue el que se incrementó. Y hoy vemos muchas personas en la calle con puesticos de tintos, vendiendo libros, vendiendo obleas, vendiendo dulces, vendiendo cigarrillos, vendiendo empanadas, vendiendo pasteles de yuca, etcétera, etcétera, porque pues no encuentran otra forma más de poder conseguir los ingresos. Pero en que un momento todas esas estrategias que lanzó la derecha alguna vez de algo sirvieron para estar hoy mejor. Nunca hubo eso. Todo el tiempo fue un engaño, fue una enorme mentira en la que muchos colombianos caímos. Por eso es tan importante que frente a esta parte, a esta dinámica que estamos observando, más de una cantidad de colombianos tenemos que aterrizar y observar detenidamente que no podemos seguir votando por esa gente, ni por el Chiras. Y no es adoctrinamiento, es la realidad de lo que vivimos. Y a esta razón es por eso que en el 2026 tenemos que saber, tenemos que ser capaces de poder elegir un excelente Congreso que respalde al pueblo, no que le dé allá, como se dice, en la nuca, que nos terminen de acabar. Hoy mucha gente necesita un empleo estable, necesitan un contrato a término indefinido. Hoy en día mucha gente necesita tener la garantía de que el trabajo va a durar largo rato, y así de esta manera la gente puede por lo menos estar mejor o pueden tener acceso a una vivienda. Pero mientras eso no existe, ¿cómo rayos una persona va a comprarse una vivienda y pagar una hipoteca de 15 años si el trabajo que le ofrecen no es estable, ni existen allí algunas garantías? ¿Cómo le va a hacer la gente ante esto? No hay manera. Es una falacia que recuperar los derechos laborales vaya a quebrar las empresas. Eso es una falsedad tan grande como el engaño tan grande que por muchas décadas a muchos de nosotros los colombianos nos metieron en ese cuento de que seguramente ellos manejando sus políticas de esa manera se iba a generar mucho empleo. ¿Y qué se observó? Más pobreza, más miseria, más desigualdad, más desempleo, y se disparó una gran inflación. Hasta ahora es que la inflación bajó y el crecimiento de la economía subió y el desempleo va paulatinamente bajando. Entonces estamos en un buen ritmo y podemos mejorar, pero para mejorar tenemos que ser los colombianos y las colombianas más conscientes de cómo vamos a elegir. Esto no es un juego. Elegir las personas que van a representarnos en el Congreso no es un juego. No es para estar jugando de que voy a elegir a este fulano porque me ofreció un ladrillo, me ofreció una teja, me ofreció una empanada, me ofreció un tamal, me ofreció una cervecita o una gaseosita o un helado. No, señores, esto no es un juego, es nuestra vida, es nuestro destino. El que con una buena pedagogía debe de cambiar totalmente. Lo digo como uno de los mayores defensores de la producción en Colombia, dice el señor Marcos Valencia. Si fuera así, los países desarrollados no pagarían 10 veces más los salarios promedio que nuestro país. Si ustedes observan las estadísticas de otros países, hay mejor empleo en otros países, pero en Colombia no lo hay.
Y en otros países son más conscientes de cómo es la dinámica. Pero en Colombia, lamentablemente, no. Porque en Colombia lo que se disparó fue el grado de la corrupción. En Colombia, lamentablemente, a falta de una educación de nivel empresarial, muchas personas hoy prefieren que hacer cosas diferentes como, por ejemplo, yo tengo un dinero, entonces lo meto en un trading, produzco dinero y ahí para todo. Pero lamentablemente no se está generando empleo. Personas que se educan hacen una cosa muy diferente, pero no están generando empleo. Y si generan empleo, lamentablemente ese empleo lo llevan a unos estados tan precarios que hoy por hoy las personas que quieren participar en ese empleo tienen que jugársela toda en este tiempo. Y es, si tú quieres trabajar en Didi Food, debes contar con una base de 100,000 pesos para poder empezar a trabajar con ellos. Si tú quieres trabajar en Rappi, tienes que tener dinero para poder pagar la capa, para pagar la mochila, para pagar la gorra, para pagar X cosa. Si quieres pertenecer a esa empresa que te proporciona trabajo, tú tienes que tener capital para poder empezar. Pero la razón es que aquí, cuando se trata del trabajo, ¿por qué rayos tenemos que hacer las cosas de esa manera? ¿Tenemos que tener capital para empezar? Tremendo, ¿no? Pero es la realidad. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí llega el final de este video. Yo lo que quería a ustedes decirle es que, como lo vamos a poner en título de este video, no hay ninguna evidencia, que la reducción de costos salariales genere empleo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.